Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, histograma. Comencemos. Los histogramas son una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de los datos. No se pueden elaborar con atributos, sino con variables medibles tales como peso, temperatura, tiempo, etc. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. El objetivo de un histograma es representar de forma gráfica el comportamiento de un determinado fenómeno, en función de sus frecuencias cuando se tiene un amplio número de datos. Es decir, presentar y comunicar información precisa, sencilla y ordenada sobre cierta situación o proceso. Con ello, poder analizar más detalladamente e interpretar pautas para una toma de decisiones. Se aplica a todos aquellos estudios en los que es necesario analizar la pauta de comportamiento de un determinado fenómeno en función de su frecuencia de aparición. Por su naturaleza gráfica, el histograma puede ayudar a identificar e interpretar pautas que son difíciles de ver con una simple tabla de números y que son de poco valor si no parecen suficientemente ordenados y clasificados. Permite resumir grandes cantidades de datos y comunicar información clara y sencilla sobre situaciones complejas. Se usa como herramienta de trabajo tanto para procesos industriales como dentro de las actividades habituales de gestión. Mostrar el patrón de variación, comunicar información visual acerca del comportamiento del proceso, tomar decisiones acerca del punto en que se deben concentrar los esfuerzos para lograr la mejora. La utilidad del histograma tiene que ver con que es una de las 7 herramientas de la calidad. El histograma permite que a simple vista se pueda tener una idea objetiva sobre la calidad de un producto, el desempeño de un proceso o el impacto de una acción de mejora. Los histogramas son más frecuentes en ciencias sociales, humanas y económicas que en ciencias naturales y exactas. Mediante el histograma puede determinarse en qué grado el proceso está produciendo buenos resultados o si satisface las especificaciones del cliente. Es útil la aplicación del histograma en la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas. El estudio de la distribución de los datos puede ser un excelente punto de partida para establecer hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. Para construir el histograma, el primer paso es agrupar los datos. Mediante la regla de Sturges, obtendremos el número de clases
El segundo paso es obtener el rango. El rango se obtiene conociendo el dato mayor y el dato menor de los datos no agrupados. Paso número 3. Calcular el intervalo. Paso 4. Obtener los límites inferior y superior de cada clase. Paso 5. Crear la tabla de frecuencias. Recordemos que para el histograma solo se necesitan los límites y las frecuencias absolutas. La tabla de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Existe gran variedad de softwares que pueden realizar esta tarea, como por ejemplo Excel Office, Minitab, GeoGebra, XLSTAT e iDraw. A continuación se realizará un ejemplo. De los datos no agrupados debemos de conocer la cantidad total de datos, en este caso n igual a 20. Al buscar el dato menor y el dato mayor encontramos que x menor es igual a 14 y x mayor es igual a 33. Mediante la regla de Sturges calculamos el número de clases. Obtenemos que m es igual a 5.33, redondeando es igual a 5 clases. Para calcular el rango debemos de obtener la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, en este caso 33 menos 14, obteniendo un rango igual a 19. Para el intervalo aplicamos la fórmula I igual a R sobre M. Sustituyendo valores obtenemos un intervalo igual a 3.6, redondeando un intervalo igual a 4. Es momento de crear la tabla de frecuencias, la cual contiene 4 columnas. La primera, número de clases, la segunda, límite inferior, la tercera, límite superior y la cuarta, frecuencias. Recordemos que al calcular el número de clases obtuvimos un valor de 5. En este caso llenaremos la columna del 1 al 5. Es momento de calcular el primer límite inferior. Para esto, al dato menor de los datos no agrupados le restamos 0.5, obteniendo un límite inferior de 13.5. Y para el primer límite superior debemos de sumar el límite inferior más el intervalo, el cual fue de 4.
Sustituyendo valores obtenemos un límite superior de 17.5. Se le resta 0.5 para tener más exactitud en los límites y porque son números enteros. Lo más común es usar intervalos abiertos y cerrados. Al ingresar los límites, recordemos que el límite superior es igual al límite inferior de la siguiente clase y así sucesivamente. Debemos de contar la cantidad de datos que se encuentra dentro del límite inferior y el límite superior de cada clase. Ahora ingresamos la cantidad de frecuencias que se obtuvieron anteriormente. Como podemos observar, la suma de las frecuencias es igual al número total de datos. Ahora graficaremos los límites en el eje X y las frecuencias en el eje Y. Es momento de crear el histograma. Para la solución de este ejemplo utilizaremos el software llamado GeoGebra. Ya abierto GeoGebra, daremos clic en el siguiente recuadro. Seleccionaremos la opción Vista. Desactivaremos la vista algebraica. Activaremos la opción Hoja de cálculo. Desactivaremos la vista gráfica. Ingresaremos los datos no agrupados en la columna A. Seleccionaremos toda la columna. De la barra de tareas seleccionamos Análisis de una variable. Obtendremos el siguiente histograma. Daremos clic en Opciones. Activamos la definición manual de clases. Ingresamos nuestro primer límite inferior y el intervalo. Por último, seleccionamos la casilla Estadística. Gracias por ver el video y recuerda calificarnos con la puntuación más alta. Adiós.